personas y hacer discípulos. Muy buenos días. Si tienen sus Biblias, quiero invitar que puedan abrirlas en Efesios 6, versículo 5. Y mientras buscan el pasaje, quiero dar un pequeño repaso sobre lo que hemos visto hasta este momento en el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro que nos habla mucho acerca de lo ricos y bendecidos que somos en Cristo Jesús gracias a su obra redentora a nuestro favor. Efesios describe cómo éramos antes de que Cristo nos alcance con su gracia. Y la descripción que se da ahí no es una descripción de la cual deberíamos sentirnos orgullosos. La palabra dice que antes de que Cristo nos alcance estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos espiritualmente. Éramos objetos de la ira de Dios por nuestro pecado y nuestra maldad. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo y no había nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios, que es rico en misericordia, puso sus ojos de amor sobre nosotros, antes de que naciéramos, antes de que el mundo existiera. Y Él puso en marcha un plan para salvar a sus escogidos por medio de la muerte propiciatoria de Cristo. Y entonces Cristo hizo un intercambio con nosotros. Cristo recibió nuestra culpa y nuestro pecado y Él fue a una cruz y recibió el castigo y la ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y a cambio de eso, Él nos ofrece su justicia perfecta para que nosotros podamos recibir perdón, podamos ser aceptados por Dios y entrar confiadamente a su presencia. Y la pregunta es, ¿cómo es que una persona llega a gozar de esta salvación? ¿Cómo es que una persona se vuelve beneficiaria de esta victoria que Cristo logró en la cruz por medio de su muerte y resurrección? ¿Cómo es que una persona logra ser parte de esta victoria que Cristo logró sobre la muerte y sobre el pecado? Bueno, la respuesta está en Efesios 2, 8 y 9. Y lo que nos muestra este pasaje es que la salvación no es por obras, no es por mérito, no es por ninguna cosa que nosotros hagamos o podamos lograr, sino simplemente y únicamente por la gracia de Dios que se recibe mediante la fe. Es decir, que cuando tú y yo creemos en Cristo, cuando confiamos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador y como nuestro tesoro, Él acredita su justicia a nuestro favor y nosotros nos volvemos parte de su victoria. Es decir, que su victoria se vuelve nuestra victoria. Entonces somos adoptados a la familia de Dios y en ese momento recibimos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Y Efesios nos dice que si eso ha sucedido en nuestras vidas, si hemos sido adoptados a la familia de Dios, entonces tenemos incontables razones para estar llenos de gozo y de agradecimiento. Después de todo, Efesios nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no solo con algunas bendiciones, sino con toda bendición. Tenemos la aceptación incondicional del Padre. A pesar de nuestro fracaso, a pesar de todo lo malo que hemos hecho, somos objetos de un amor que es más ancho y más largo, más alto y más profundo de cualquier cosa que podamos imaginar. Es totalmente asombroso. Y gracias a esta realidad, gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas, ahora nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana y para tener gozo en esta vida y por toda la eternidad. Nuestro Salvador, aquel tesoro que es más precioso que cualquier tesoro que una persona pueda conseguir en la tierra, está con nosotros y estará con nosotros por toda la eternidad. Es algo impresionante, tenemos una esperanza segura, es una esperanza que empieza que va a continuar por la eternidad, pero que empieza en esta tierra,
que la podamos empezar a disfrutar desde este momento. Y ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna cosa que suceda en nuestras vidas nos puede quitar esa esperanza. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, cuando somos conscientes de esta realidad, eso nos lleva a un gozo sorprendente que va más allá de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Entonces ese básicamente es el resumen de los primeros 3 capítulos de Efesios. Pero en Efesios 4, Pablo empieza a hablar acerca de cómo estas realidades del Evangelio deberían afectar nuestra manera de vivir. Entonces habla de cómo esto debe afectar la unidad en la iglesia, cómo debe afectar nuestra lucha y nuestra búsqueda por la santidad, cómo esto debe afectar la necesidad de andar en amor y de andar en luz y de andar en sabiduría, y cómo esto debe afectar nuestras relaciones interpersonales. Pero una cosa que es muy importante y que quiero resaltar una y otra vez es que no seguimos estas instrucciones de Efesios 4 al 6 para ganarnos la aceptación de Dios. No lo hacemos para ganarnos la aceptación de Dios, lo hacemos como resultado de la aceptación que ya tenemos de parte de Él. Eso es muy importante. Nunca deberíamos olvidar el orden que encontramos aquí en Efesios. Efesios no empieza con las instrucciones prácticas. No dice, haz todas estas cosas y serás salvo. No, es todo al revés. Te dice, esto es lo que Cristo ha hecho por ti. Esto es como Cristo te ha salvado. Es como te ha hecho una nueva criatura. Y ahora, como resultado de todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces ahora vive de esta forma. Entonces el orden es muy importante y es importante que podamos enfatizar eso. Pero aún siendo cristianos, aún gozando de esta salvación, cuando leemos las instrucciones que se da en Efesios 4 al 6, nos damos cuenta que estos estándares son muy elevados y que van más allá de nuestra capacidad natural para poder cumplirlas. Y por eso es tan importante recordar ese énfasis que se hace en el capítulo 5 sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu, porque es solo por medio del Espíritu Santo y en dependencia a Él que vamos a lograr vivir como se nos llama a vivir en estos capítulos. Y en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo la llenura del Espíritu nos transforma la forma que nos relacionamos con otras personas, cómo nos lleva a que podamos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas y a la vez cómo si estamos en una posición de autoridad podemos ser considerados de las personas bajo nuestra autoridad. Entonces habla de la relación del esposo y de la esposa. Habla de la relación entre padres e hijos. Y hoy vamos a hablar sobre la relación laboral entre siervos y amos. Entonces, con eso en mente, les invito a acompañarme en la lectura. Es Efesios 6, versículos 5 al 9. Y dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Padre amado, oramos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra esta mañana, que nos abras los ojos a las verdades que tú nos quieres mostrar y que tu Espíritu traiga convicción de pecado a nuestras vidas, que traiga convicción de arrepentimiento y que nos transforme de adentro para afuera. Gracias por estar con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo que quiero aclarar desde el principio es que cuando este pasaje habla sobre siervos y amos, no está hablando sobre empleados y jefes en el sentido moderno de esas palabras. Aquí la palabra es doulos y la palabra siervos es doulos en el griego, que significa literalmente esclavo. Entonces cuando aquí nos habla sobre siervos y amos, en realidad está hablando sobre esclavos
y sobre los amos de los esclavos, ¿no? Entonces, si bien este pasaje tiene implicaciones para el ámbito laboral en los tiempos modernos, no podemos ir directamente a esa aplicación. Antes de aplicarlo de esa manera, hay ciertas aclaraciones que sería bueno que podamos hacer. Y para empezar, es importante que podamos entender cómo es posible que en la Biblia haya una referencia a la esclavitud cuando la esclavitud era una práctica tan injusta. Y para esto es importante que podamos entender un poco el contexto en el que vivían las personas a las cuales Pablo escribe esta carta. En ese tiempo, en el Imperio Romano, la esclavitud era muy común. Se estima que en el Imperio Romano en ese tiempo habían aproximadamente 60 millones de esclavos. Y dependiendo de la ciudad en la que se encontraban las personas, la ciudad podía, los habitantes, o la sociedad podía estar compuesta por 1/3 de esclavos. En algunas ciudades incluso habían más esclavos que hombres libres. Entonces había mucha esclavitud. Y por eso, si nos ponemos a pensar en una ciudad como Éfeso, era muy probable que se dé una situación en la que en un mismo lugar estén los esclavos y los amos sirviendo a Dios juntos en un mismo ambiente. Y por eso Pablo, cuando escribe esta carta, escribe y habla y se refiere a ambas personas. Da instrucciones para los esclavos y también da instrucciones para los amos, porque probablemente ambos grupos estaban en la misma iglesia alabando juntos. Pero lo que sorprende mucho de este pasaje y que puede llamarnos la atención, es que Pablo no parece condenar la práctica de la esclavitud en sí. No encontramos a Pablo diciendo a los esclavos, peleen por su libertad y hagan valer sus derechos. Y tampoco les dice a los amos, ustedes liberen de una vez a sus esclavos y dejen de lado de una vez por todas esta práctica horrible de la esclavitud. Nunca encontramos que Pablo hace esas instrucciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo no habla más fuerte en contra de la esclavitud? ¿Por qué Pablo no llama a las personas a abolir la esclavitud? Y hay muchas razones para esto, pero quiero hablar sobre 3 razones específicas, ¿okay? En primer lugar, Pablo no llama a que vayan a abolir la esclavitud, porque en ese tiempo la esclavitud era muy diferente a la esclavitud de los tiempos modernos. Cuando tú y yo pensamos en la esclavitud, generalmente lo que viene a nuestra mente es la esclavización de los africanos en los últimos siglos, ¿no? Y esa esclavitud era racial, era denigrante y era sumamente opresiva. Las personas iban a África, los atrapaban, los ponían en barcos y se los llevaban al otro lado del mundo, donde esas personas eran tratadas como animales, ¿no? A veces peor que animales, y eran abusados en formas que son realmente horribles, ¿no? Entonces, ese es nuestro concepto de la esclavitud y por eso nos parece tan horrible. Es algo que realmente nos indigna, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Pero la esclavitud en el Imperio Romano era muy diferente que eso. En primer lugar, no era racial. En ese tiempo la mayoría de las personas se volvían esclavos porque no podían pagar alguna deuda o porque habían sido capturados como prisioneros de guerra, pero no tenían nada que ver con la raza. En segundo lugar, la esclavitud de ese tiempo no era de por vida. En ese tiempo habían muchos mecanismos por los cuales una persona podría ahorrar dinero y comprar su propia libertad. Pero además de eso, la esclavitud de ese tiempo no era tan opresiva como lo fue en los siglos presentes. En primer lugar, los esclavos no solo cumplían las tareas de ser sirvientes domésticos, no solo hacían los trabajos manuales y forzosos, sino que muchas veces ellos también ocupaban puestos de mucha influencia y de mucho prestigio. Podían ser incluso médicos, podían ser maestros y podían ser administradores. Y además de eso,
no era tan común que los esclavos de ese tiempo sean maltratados. Incluso habían personas que se metían voluntariamente a ser esclavos porque lo veían como una mejor alternativa. Entonces era muy, muy diferente, ¿no? Ahora, con esto no quiero idealizar la esclavitud, tampoco quiero justificarla o hacer de cuentas de que no habían abusos en ese tiempo, ¿no? Porque obviamente la esclavitud, aún con todo eso que he explicado, igual así la esclavitud era algo horrible, habían abusos y era algo que no era bueno, ¿no? Pero de todas formas es importante entender que por lo general la esclavitud de Roma en el siglo I no era tan opresiva y no era tan grotesca como la esclavitud de los siglos modernos, ¿no? Y entonces seguramente por eso Pablo no sentía tanta urgencia de abolir la esclavitud, sino simplemente de llamar a los amos a que puedan tratar a sus esclavos con cuidado y con dignidad, ¿no? Una segunda razón por la que Pablo no llama a los creyentes a abolir la esclavitud es porque en ese tiempo los cristianos no estaban en una posición en la cual podían traer ese tipo de cambios a la sociedad. Esto es algo en lo que me ha ayudado a entender mucho el teólogo John Stott. Él explica que en ese tiempo los cristianos eran un grupo insignificante dentro del Imperio Romano. Digamos, para empezar, los cristianos ni siquiera, el cristianismo ni siquiera era una religión legal. Es decir, que los cristianos no podían simplemente presentarse frente a César y decir: César, queremos que tú llames a abolir la esclavitud porque según la Biblia la esclavitud es un pecado o es mala o es opresiva. Ellos no podían hacer algo así porque César ni siquiera reconocía el cristianismo como una religión válida. Él podía haberlos alimentado a los leones. Realmente no era algo que ellos podían hacer. Ellos no tenían ningún tipo de poder político en ese tiempo, ¿no? Entonces no era algo que ellos podían hacer. Además de eso, tenemos que entender que toda la sociedad romana estaba organizada alrededor de la esclavitud. Los esclavos eran la clase obrera de la sociedad. Entonces, una persona no podía simplemente ir y decretar que se vaya a abolir la esclavitud. Hemos dicho que habían algunas ciudades que incluso tenían más esclavos que hombres libres. Entonces imaginen eso, no podía simplemente, digamos, en un decreto deshacer la esclavitud, porque si hacías eso, básicamente estarías deshaciendo la sociedad entera. Incluso si los cristianos iban y dejaban en libertad a sus esclavos, básicamente estarían condenándolos a la indigencia o al desempleo, porque no era tan fácil como ir y encontrar otro empleo en otro lugar. No habían esas oportunidades. Entonces, para abolir la esclavitud, tenías que reestructurar toda la sociedad romana. Pero los cristianos no estaban en una posición en la que podían hacer algo así. Entonces, esa es otra razón por la que Pablo no llama a que se haga este tipo de revolución social. Y una tercera razón por la que Pablo no hace esto es que para Pablo la forma de traer cambios sociales no era por medio del activismo social, sino por medio de la proclamación del Evangelio. Una persona podría pararse y recitar todo el día todas las cosas que están mal con la sociedad y todas las cosas que deberían cambiar, pero eso no va a cambiar nada, ¿no? Lo único que una persona hace al hacer eso es embarcarse en una lucha contra la sociedad que está destinada a fracasar. No, la sociedad cambia cuando los corazones de las personas cambian. Y es por eso que la mejor forma que un predicador puede ayudar a la sociedad no es perdiéndose en causas sociales, sino predicando el Evangelio en todas sus implicaciones. Porque cuando el Evangelio empieza a impregnar la sociedad y cuando las personas empiezan a ver la gloria de Cristo y empiezan a someter sus vidas a su señorío, sucede algo muy interesante. Y es que la sociedad misma empieza a adoptar leyes
que tienden a ser consistentes con la palabra de Dios y que la sociedad entera es transformada. Y es justamente lo que vemos en el caso de países como Inglaterra o Estados Unidos. ¿Por qué esos países abolieron la esclavitud? No era porque eso nació de las personas naturalmente. No es que alguien simplemente fue y impuso un decreto que contradecía todo lo que la gente pensaba. No, era que el evangelio empezó a tener un efecto profundo en la vida de personas como William Wilberforce y sobre la sociedad en general, de tal manera que la sociedad misma empezó a ponerse en contra de la esclavitud y que finalmente se abolió eso, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando el evangelio empieza a tener un efecto en la sociedad. Y por eso es tan importante la proclamación del evangelio. Tal vez la Biblia no llama directamente a la abolición de la esclavitud, pero la Biblia te muestra todos esos principios que llevan a la abolición de la esclavitud y especialmente a sus formas más grotescas. El evangelio te llama a amar a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia te llama a tratar a tu prójimo como quisieras que te traten a ti. La Biblia habla de la igualdad de personas y muchas otras cosas. Y es por eso que cuando el evangelio empieza a enraizarse en la sociedad, que la sociedad misma cambia. Entonces, por eso, si queremos traer cambios a la sociedad, lo mejor que podemos hacer es predicar el evangelio, porque el evangelio realmente es nuestra arma más poderosa. Entonces, por todas esas razones que he mencionado, es que en este momento Pablo no sentía, su prioridad no era reestructurar la sociedad, sino llamar a los creyentes a realmente ser fieles en el rol en el que estaban en ese momento. Y entonces, con todo esto en mente, vamos a proceder por fin a mirar las instrucciones específicas que Pablo da para los esclavos y para los amos. Y vamos a aplicar esto al ambiente laboral en nuestros tiempos, entendiendo que si bien la comparación no es exacta, los principios básicos sobre esa relación laboral se aplican a nuestro tiempo. Entonces, primeramente, veamos qué dice a los esclavos o por extensión a los empleados. Dice en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es la instrucción que se da aquí para los siervos o para los empleados? Básicamente la instrucción aquí es que los empleados deben trabajar con una obediencia respetuosa, deben trabajar con sinceridad y deben trabajar con reverencia a Cristo, ¿no? Con obediencia respetuosa, con sinceridad y con reverencia a Cristo. El versículo 5 da como la instrucción general y todo lo demás es como una ampliación de esa idea general. ¿Okay? Entonces, primeramente nos llama a trabajar con obediencia respetuosa. Y en el versículo 5 vemos esto, donde dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. No, la idea aquí no es que el empleado debe estar temblando todo el tiempo, totalmente atemorizado y aterrado de su jefe, ¿no? Pero sí es que el empleado debe reconocer que su jefe está en una posición de autoridad y debe respetar y obedecer esa autoridad. Si tú eres un empleado cristiano, necesitas tomar en serio las instrucciones de tu jefe. Necesitas cumplir sus expectativas. Necesitas hacer lo que te dice. Ahora, ¿hay excepciones a estas reglas? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, yo antes de trabajar en el ministerio, trabajaba en una empresa normal y regular. Y me acuerdo que una vez alguien llamó a la oficina pidiendo hablar con la jefa. Entonces yo fui y le dije a la jefa que alguien quería hablar con ella. Y lo que ella me dijo es, Andrés, diles que no estoy en la oficina. Ahora la pregunta es, ¿yo debería obedecer eso simplemente porque me lo dijo la jefa? No.
¿Por qué? Porque la Biblia me dice que no puedo mentir. Entonces yo tuve que decirle a ella de que no podía hacer eso, le tuve que decir que eso iba en contra de mis convicciones y que no podía hacer lo que ella me pedía. Entonces obviamente hay situaciones así que a veces se presentan en el trabajo donde la instrucción del jefe va en contra de la instrucción que nos da Dios. Y en esos casos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esas son situaciones muy puntuales. Fuera de esas cosas puntuales, nosotros los cristianos deberíamos tener la reputación de ser obedientes a nuestros jefes. Deberíamos ser las personas más diligentes en el trabajo. Deberíamos ser las personas que hacen su trabajo con excelencia. En segundo lugar, debemos trabajar con sinceridad. El versículo 5 nos habla acerca de obedecer con sencillez de nuestro corazón. Esa palabra sencillez en el original significa integridad y se refiere básicamente a que debemos realmente ser lo que aparentamos y no fingir. Siempre en el trabajo existe la tentación de ser farsantes, de aparentar trabajar duro cuando la gente nos está mirando, pero en realidad buscar hacer el mínimo esfuerzo. Y esto me hace recuerdo a cuando era adolescente. A veces en los entrenamientos de fútbol, el entrenador nos decía que hagamos flexiones o lagartijas, ¿no? Entonces todo el equipo se ponía en el piso y empezaba a hacer los ejercicios. Pero siempre había alguien en el equipo que en vez de estar enfocado en hacer el ejercicio, estaba más enfocado en mirar al entrenador. Cuando el entrenador le miraba a él hacía los ejercicios, pero cuando el entrenador se daba la vuelta para mirar a otros jugadores, dejaba de hacer los ejercicios y descansaba. Y muchas veces eso sucede también en el ámbito laboral, que las personas están pensando, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para que no se den cuenta? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer como para no perder el trabajo? Y la gente actúa y finge estar trabajando duro, pero cuando los jefes no están mirando, dejan de hacer lo que deberían estar haciendo. Eso no es trabajar en una manera honesta, no es ser una persona que trabaja de todo corazón, no es ser una persona íntegra. Y por eso el versículo 6 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no debemos trabajar como ese joven que solo hace el ejercicio cuando el entrenador le está mirando. Nosotros no deberíamos ser farsantes en el trabajo, debemos trabajar con sinceridad, debemos trabajar de verdad, cuando nos miran y también cuando no nos miran. Y es porque no estamos haciendo esto simplemente para agradar a los hombres, no lo estamos haciendo simplemente para ganar un salario, lo estamos haciendo porque queremos honrar a Dios. Y eso nos lleva a la tercera forma que debemos trabajar, que nos habla el versículo 5, y es en reverencia a Cristo. Escuchen nuevamente lo que dice el versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. ¿Por qué dice como a Cristo? Dice eso porque quiere que podamos entender que nuestra obediencia por nuestros jefes es un aspecto fundamental de nuestra obediencia por Cristo. Es decir, que si tú quieres obedecer a Cristo, debes ser una persona que también es obediente a sus jefes, porque nuestra obediencia a nuestros jefes es un aspecto de nuestra obediencia por Cristo. ¿Te das cuenta que tú representas a Cristo? No solo cuando vas a la iglesia y estás alabando a Dios el fin de semana, sino también representas a Cristo cuando sales a trabajar el lunes por la mañana. Ahora, ¿qué crees que la gente piensa cuando tú te identificas como cristiano, pero después tú eres ese empleado que siempre llega tarde, el que siempre hace el mínimo esfuerzo, el que se queja todo el tiempo y el que nunca sigue las instrucciones del jefe? ¿Qué es lo que la gente va a pensar? Eso no solo va a afectar la imagen que tienen de ti como persona, también va a afectar la imagen que tienen de Dios. Y por lo tanto, una de las formas más importantes que mostramos a Cristo en el trabajo es siendo buenos trabajadores.
Las palabras son importantes, las palabras son necesarias. Pero si nosotros estamos hablando de Cristo con nuestras palabras, pero después nuestro trabajo es un desastre y nuestra forma de ser es un desastre, lo único que logramos es vacunar a las personas en contra del Evangelio. Necesitamos hablar, pero también necesitamos respaldar nuestras palabras con la excelencia con la que trabajamos. No podemos divorciar nuestra vida espiritual de nuestra vida laboral. No podemos hacer eso porque somos una persona íntegra, somos una sola persona, ¿no? Y además de eso, nosotros vivimos toda nuestra vida en la presencia de Dios y frente a su mirada. Y por eso es tan importante que hagamos todo lo que hagamos, nuestro trabajo o cualquier otra cosa, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Eso significa que si eres un constructor, debes construir ese edificio como si Dios o si Cristo mismo fuera a vivir en él. Si eres un médico, debes atender a tus pacientes con el mismo cuidado que tendrías si Cristo fuera tu paciente. Si eres una ama de casa, prepara ese alimento con todo el cariño, como si Cristo fuera tu invitado especial. Hagamos lo que hagamos, por más que sea la tarea más simple y más rutinaria, hagamos esa tarea con gozo y con excelencia, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, como dice el versículo 7. Entonces, para resumir, se nos llama aquí a los trabajadores a trabajar con obediencia respetuosa a nuestros jefes, con sinceridad y también con reverencia a Cristo. Y el versículo 8 nos habla sobre la motivación, lo que nos motiva a hacer todo esto. Y el versículo 8 dice así: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esta es la motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación para obedecer a nuestros jefes? ¿Cuál es la motivación para ser excelentes en el trabajo? ¿Cuál es la motivación para hacer el bien en general? La motivación es que un día Dios nos dará una recompensa. Es posible que toda tu vida estés trabajando, haciendo las cosas con excelencia y nadie se dé cuenta. Tal vez tus jefes nunca valoran tu trabajo. Tal vez nunca te recompensan. Tal vez la gente a tu alrededor nunca ve las cosas que tú estás haciendo. Pero ¿sabes qué? Un día Dios te va a recompensar por eso. Él ve todo lo que haces y Él un día, si tú estás en Cristo, Él te recompensará por todo ese bien que has hecho para su gloria. Y por lo tanto debemos hacer el bien sin cansarnos, sin desmayar, esperando ese día cuando Dios nos diga: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Debemos realmente anhelar y esperar ese día. Y me hace pensar en una historia que escuché, que cuentan que había una pareja de misioneros que había servido por muchos años en el África. Y ellos terminaron su tiempo ahí después de muchos años de un trabajo muy sacrificado, de un trabajo muy duro. Estaban volviendo a su país, en Estados Unidos, en un barco. Y justo en ese mismo barco viajaba el presidente de Estados Unidos, el presidente Roosevelt, que había ido a África solo por un par de semanas para cazar animales y para pasar un tiempo de vacación. Dice que cuando llegaron al puerto de Nueva York, había toda una multitud de miles de personas, decenas de reporteros que habían ido a recibir al presidente de vuelta a casa. Y entonces era todo un festejo, ¿no? Y sin embargo, no había ni siquiera una persona que vaya a recibir a estos misioneros. No había nadie. Entonces, un poco después, cuando estaban yendo los dos misioneros al hotel en un taxi, el esposo miró a su esposa y se quejó y dijo: es un poco injusto. Me parece injusto que nosotros hemos ofrendado 40 años de nuestras vidas haciendo cosas muy difíciles
lo hemos ofrendado a Jesús para ganar almas para Cristo. Y sin embargo, nadie reconoce eso, nadie nos viene a festejar, nadie ni siquiera sabe ni les importa lo que hemos hecho. Y sin embargo, viene un presidente que va un par de semanas a cazar unos animales y cuando llegan, todo el mundo se entera de esto y todo el mundo sale a recibir y celebrarlo, ¿no? Decía, me parece muy injusto. Pero esa noche, cuando la pareja estaba a punto de dormirse, se pusieron a orar. Y era como si Dios les dijera, ¿saben qué, hijos míos, hijos amados? ¿Saben por qué no han recibido una recompensa? Porque todavía no han llegado a casa. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros tampoco hemos llegado a casa. Tú y yo no hemos llegado a casa. Aún estamos esperando ese día. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque sabemos que un día estaremos en casa y Dios nos dará la recompensa por lo que hemos hecho aquí en la tierra. Bueno, antes de terminar, quisiera hablar brevemente acerca de las instrucciones que Pablo da a los jefes. Y encontramos esto en el versículo 9. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En ese tiempo, los amos tenían autoridad absoluta sobre los esclavos. Si un esclavo se portaba mal, el jefe o el amo podía castigar a golpes a ese esclavo y podía incluso pedir que se lo ejecutara, ¿no? Tenía una autoridad absoluta. Y a la luz de eso, es sorprendente lo que Pablo dice a los amos, este llamado que hace a ellos. Les dice que ellos deben buscar el bien de sus esclavos. Y no solo que no deben abusar a sus esclavos físicamente, sino que ni siquiera deben amenazar con hacerlo. Esto realmente es radical, era revolucionario para ese tiempo. Pero esto es justamente lo que una persona hace cuando se da cuenta de que él está bajo la autoridad de Dios y que un día tendrá que responder y dar cuentas por la forma que ha actuado dentro de ese rol de autoridad que Dios le dio. Ahora, llevando esto a los tiempos actuales, ¿cómo se aplicaría esto a un jefe? Se aplica de la siguiente manera, que un jefe no debe ver a su empleado como un simple objeto que puede usar para sus propios beneficios personales. No, un jefe debe mirar a su empleado como un individuo que es amado por Dios y que está creado a su misma imagen y semejanza. Y a la luz de eso, el jefe debe ser una persona que busca mostrar amor por sus empleados, que los trata con justicia, que los trata con dignidad y que realmente los trata como debería tratarlos, sabiendo que un día tendrá que dar cuentas de cómo ha actuado en ese rol delante de Dios. Por lo tanto, empleados, obedezcan a sus jefes con respeto, con sinceridad y en el temor del Señor. Y ustedes, jefes, lideren como personas que representan a Cristo, sabiendo que un día tendrán que dar cuentas por todo lo que hicieron. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la forma que nos hablas, Señor, y oramos que tú realmente nos ayudes, Señor, a tener este corazón y esta actitud de entender, Señor, que todo el trabajo que lo hacemos para ti, Señor. Ayúdanos a ser personas que trabajan con excelencia, que realmente trabajan con gozo, personas que realmente son respetuosas y obedientes a sus jefes, Señor, y que realmente ponen todo su corazón en trabajar, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos es para ti. Ayúdanos a realmente vivir cada segundo y cada instante para tu gloria y hacer el bien, Señor, reconociendo que tú ves todo y que un día tú recompensarás cada obra que hacemos para tu gloria. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros hoy y gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.